Bueno, buenas tardes. Hoy nos toca la teórica de fármacos antidiabéticos. Como introducción, nosotros sabemos que la diabetes pues, es una enfermedad crónica, no transmisible, y generalmente aparece en la tercera década de vida, incluso en otras personas mucho más antes, ¿no? Generalmente la diabetes mellitus, en especial la de tipo 2, trae consigo muchas complicaciones al pasar los años, ¿no? Tenemos un artículo donde nos dice cómo es que el efecto multifactorial interviene o afecta en la mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, nosotros tomamos varios parámetros. Obviamente sabemos cómo es el diagnóstico de una diabetes mellitus. Según el consenso del ADA, es una glicemia glicosilada, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, con una glicemia en ayunas mayor a 126 en 2 tomas. Entonces, este artículo nos muestra no solamente pacientes diabéticos, sino pacientes diabéticos que también presentan alteraciones a nivel sistémico, llámese la presión arterial, también el tema de los lípidos, triglicéridos, colesterol, ¿no? Entonces, en este artículo hacen como que una comparación, una terapia convencional versus una terapia intensiva. En una terapia convencional son pues pacientes que se encuentran ya internados, ¿no? Versus aquellos pacientes no en terapia intensiva, sino que reciben un manejo no convencional, sino un manejo más intensivo en el tratamiento de la diabetes. Y veamos cómo es que la línea azul, en este caso, o los gráficos, las columnas azules, van mejorando, van reduciendo los eventos cardiovasculares con un manejo intensivo en pacientes diabéticos descompensados, ¿no? Y versus aquellos que sí llevan una terapia convencional, que generalmente son controlados en los centros de salud, que no van muy bien, ¿no? O sea que sí tienen mayor riesgo cardiovascular en un futuro, ¿no? Entonces, también aquí nos muestra el número de eventos que a más temprana sea una terapia o un tratamiento para la diabetes de forma intensiva, tiene menos mortalidad que si nosotros aplicamos el tratamiento probablemente después, esperamos mucho tiempo. Entonces, los tratamientos o el tratamiento para la diabetes siempre va a ser beneficioso, ¿no? Y han mostrado, como en este gráfico, que la mortalidad o el número de riesgos o complicaciones es reducido en pacientes que llevan un tratamiento intensivo. En relación a esto, obviamente, no solo el tratamiento farmacológico, sino el no farmacológico, el tener un manejo multidisciplinario en relación a diferentes factores multifactoriales que presenta un paciente diabético. Un paciente diabético no solamente va a venir por una glicemia elevada, ¿no? Datos de hiperglicemia, sino son pacientes que ya tienen una enfermedad metabólica, un síndrome metabólico ya establecido como tal, son pacientes con una mala dieta, con colesteroles elevados, con cifras tensionales elevadas. Entonces, es un paciente ya con muchas comorbilidades, ¿no? Entonces, en este artículo que nos explica, nos dice que entre más temprana sea una terapia, que una terapia convencional, hasta esperar los resultados, hasta esperar que el paciente se estabilice, pues siempre va a tener mejores beneficios, va a reducir la tasa de muerte, reducir los trastornos cardiovasculares, que es lo que trata el artículo. Aquí también nos muestra cómo es que se ha ido controlando a los pacientes a los 4 años, a los 8 años, y después de
ya de establecer las complicaciones en el paciente como nefropatía, retinopatía, neuropatía autonómica, neuropatía periférica. Todos los pacientes, nosotros ya sabemos que todo paciente diabético que tenga un control adecuado, inevitablemente va a presentar complicaciones crónicas a largo plazo, ya sean micro o macroangiopáticas, ¿no? La retinopatía, presencia o riesgo de ictus o enfermedad cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? O una arteriopatía periférica que es muy frecuente en pacientes. Entonces, como bien dijimos, pues después de los 8 años, se puede observar que la tasa, ya desde los 8 años, llega a ser igual para, o sea, va aumentando el riesgo de complicaciones, ¿no? Tanto en pacientes que han recibido una terapia convencional versus un paciente que ha recibido un tratamiento intensivo, una terapia intensiva. El riesgo obviamente reduce con estos pacientes que constantemente vamos controlando, constantemente vamos verificando su glicemia, su hemoglobina glicosilada, versus aquellos que probablemente están en un centro de salud y no tienen ese control riguroso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la individualización de los objetivos de control? Una vez que nosotros ya diagnosticamos al paciente diabético, le explicamos que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, la diabetes no tiene cura, eso es importante que el paciente lo acepte porque piensan que es como un resfriado, piensan que es como algo que se va a sanar, porque ya no presentan los síntomas, vienen con los síntomas, se le compensa y piensa que no es diabético y que sigue, vuelve a su vida normal, ¿no? Y eso es ahí nuestra función de promoción, prevención, atención en el paciente, ¿no? Todo paciente tiene que, a partir del diagnóstico, hay grupos etarios con mucho mayor riesgo, si bien tienen complicaciones o no tienen complicaciones. En pacientes menores a 65 años que no tengan ninguna comorbilidad, el objetivo de mi hemoglobina glicosilada va a ser de menor a 7, ¿no? Si son menores a 65, pero ya viven con la enfermedad más de 15 años y presentan comorbilidades graves, mi objetivo de control de hemoglobina glicosilada va a ser menor a 8. Entre 66 a 75 años, de la misma forma, ¿no? Si tienen menos años con la diabetes, mi objetivo va a seguir siendo 7. Si es más de 15 años y tienen comorbilidades, entre 7 a 8. Y si tienen comorbilidades graves, entonces será menor a 8.5. Y en mayores de 75 años, pues el objetivo es 8.5. A medida que va aumentando la edad, nosotros vamos siendo más tolerantes con nuestros controles de azúcar. No es lo mismo un paciente de 40 años que me venga con una hemoglobina de 8% y una glicemia en ayunas de 180. No puedo yo decir, está bien, no, está bien, hemos llegado a justo porque ya usted está tomando su metformina 3 veces al día y su glicemia, su glibenclamida 3 veces al día, entonces no por ese hecho nosotros vamos a decir que está bien. Menores de 65 años, incluso para pacientes menores a 40 años, el objetivo de glicemia en ayunas es menor a 130. Entonces, cuando ya hemos agotado toda la medicación y llegar al tope, es momento que nosotros transfiramos ese paciente, ¿no? Y a medida que va aumentando la edad, ¿por qué vamos siendo más tolerantes con los rangos de hemoglobina glicosilada? Esto se debe a que el paciente llega a ser el mismo organismo del paciente a medida que pasa los años y viviendo con la diabetes, va siendo más tolerante con el azúcar, ¿no? Y cuando nosotros vamos tratando de bajar con los antidiabéticos, lo único que ocasionamos en este paciente es que no vamos a llegar a rangos ideales y lo podemos llevar al otro extremo que es la hipoglicemia.
fácilmente pacientes de mayor edad llegan a ser hipoglicemias. Es por eso que vamos siendo más tolerantes con las cifras de control. Entonces tenemos un algoritmo de manejo terapéutico. Como lo hemos dicho, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino también la dieta y el ejercicio, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad del paciente, y de las características del paciente, vamos tomando rangos en relación a este gráfico. Por ejemplo, pacientes que no tienen ningún tratamiento farmacológico, podemos aceptar glicemias menor a 180 y una hemoglobina glicosilada menor a 8 para nosotros poder iniciar el tratamiento con todo esto, como las sulfonilurias, con las biguanidas, con los IDPP4, ¿no? En pacientes que sí ya llegan a empezar a ser sintomáticos y están con el tratamiento, entonces este va a ser nuestro rango y una glicemia en ayunas de 180 a 240 para nosotros poder reiniciar o poder administrar un tercer fármaco, ¿no? Y así sucesivamente si son pacientes que aparte de tener ya la medicación y están recibiendo al mismo tiempo la insulina, entonces nosotros vemos si es un paciente que tiene un buen control, si está recibiendo todo aquello, pues tendría que, para nosotros poder condicionar o modificar el tratamiento, sobrepasar estos rangos, ¿no? En pacientes obesos, lo mismo, pacientes mayores a 75 años o pacientes con síndrome de anciano frágil, insuficiencia renal, nosotros vamos cambiando el panorama y probablemente hasta modificando el tratamiento, llevándolo a internación en pacientes en caso de que se descompense. Bueno, hablando ya de las biguanidas, bueno, la metformina, una de ellas, el mecanismo de acción principal, pues es reducir la producción hepática de la glucosa, ¿no? Reducir la gluconeogénesis hepática. ¿Cómo? Tiene dos efectos, ¿no? Uno a nivel periférico y otro a nivel del hígado, ¿no? A nivel hepático. La metformina actúa sobre la gluconeogénesis, ¿no? No solamente sobre la gluconeogénesis, no solo reduce esto, sino nos ayuda también a reducir o a inhibir la lipogénesis, a reducir la estatosis hepática, reducir la lipotoxicidad. Es por eso que generalmente en pacientes con un grado de hiperinsulinemia, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, tienen una alta frecuencia a la obesidad, ¿no? Entonces, por eso es que en estos pacientes o en pacientes prediabéticos que tienen factores de riesgo, nosotros vamos dando metformina por este efecto y también obviamente por la gluconeogénesis. Pero ya la metformina como tal, asociada a otros antidiabéticos o a la misma insulina, es recomendado en pacientes diabéticos. Es lo que produce a nivel central, a nivel del hepatocito, y a nivel periférico, pues aumenta la sensibilidad a la glucosa para que se vaya almacenando. Toda la glicemia que se encuentra elevada a nivel sistémico, a nivel vascular, pues va entrando al músculo, va entrando al tejido adiposo y lo mismo obviamente a nivel del hígado para que se vaya reservando y obviamente ya no producir más azúcar. ¿Qué es lo que pasa a nivel intestinal? ¿Qué es lo que pasa a nivel intestinal? Entonces, a nivel intestinal, generalmente lo que produce la metformina es igual a aumentar la sensibilidad en estas células, ¿no? En las células L, lo mismo a nivel pancreático en las células beta, a nivel hepático ya lo hemos dicho. ¿Para qué? Para poder reducir la resistencia a la insulina, ¿no? Tratamos de meter glucosa dentro de estas células a través de los cotransportadores de glucosa
para reducir este estado de hiperglicemia que se encuentra a nivel sistémico. Entonces eso es sensibilizar la insulina a nivel periférico. Y hacemos de que obviamente la insulina a través de sus cotransportadores pues vayan introduciendo la glucosa donde tiene que estar, ¿no? Que es a nivel periférico. Es por eso que uno de los efectos que no vamos a tener con las biguanidas es la hipoglicemia, ¿no? Las reacciones adversas, sin embargo, puede ser el sabor metálico, un poco de epigastralgia en pacientes ya con antecedentes de gastritis o síndrome de úlcera péptica. ¿Cuándo van a aparecer estas reacciones adversas? Generalmente cuando nosotros sobredosificamos al paciente y en caso de que ya vayamos probablemente, porque vamos a ir con la metformina mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de que esté mucho tiempo no significa que las reacciones adversas superen los beneficios de la metformina sobre el paciente diabético. Señor, usted puede llegar a tener diarrea, puede presentar dolor abdominal por la gastritis, ¿no? Entonces, no sobrepasemos la dosis máxima, que es máximo 3 veces al día, ¿no? Ya más de 4 veces al día de la metformina o más de 2000 miligramos día, pues obviamente las reacciones adversas van a esperar. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Obviamente hay contraindicaciones cuando el paciente ya tiene una tasa de filtración glomerular menor a 60. En otros casos ya son más tolerantes y dicen, no, podemos esperar hasta 30 ml minuto. Si en un estadio B ya no se puede dar. Y una insuficiencia cardíaca que requiera tratamiento farmacológico, porque pacientes polimedicados obviamente va a producir interacciones. En pacientes que tengan cuadros agudos, una acidosis metabólica aguda, cetoacidosis, pacientes con cetoacidosis diabética, no le vas a dar metformina, ¿no? ¿Por qué? Porque es como dar agua de mote en un paciente que está en total cuadro de hiperglicemia y en total cuadro probablemente, no, está en una acidosis metabólica, es como dar agua de mote en ese paciente, entonces no se da. Precaución, obviamente, en pacientes mayores de 80 años por el tema renal, muchos ya a esa edad la filtración no es lo mismo y lo que podemos producir posteriormente es una insuficiencia renal porque no se va a poder eliminar de manera adecuada. En pacientes con ingesta excesiva de alcohol, obviamente por la interacción que tienen, va a aumentar, si bien no produce datos de hipoglicemia, pero se encuentra acumulado a nivel sérico y eso lo único que vamos a lograr igual es una toxicidad o una insuficiencia renal aguda. Podemos suspender, ¿no?, temporalmente en caso de que el paciente necesite estudios radiológicos con contraste yodado. ¿Por qué? Para cuidar el riñón. En pacientes con cirugías mayores, 48 horas antes también se tiene que suspender porque es en un estado de estrés, en un estado que entra el paciente y lo único que producimos con tanto estrés, con tanta liberación de cortisol y catecolaminas es aumentar la producción de glucosa y si nosotros vamos a dar metformina en ese estado, no va a poder sensibilizar los órganos periféricos, ¿no? Es por eso que siempre se recomienda en todo paciente con preoperatorio que tenga algún estado de hiperglicemia, pues controlar con insulina, que es lo más natural. Y bueno, tampoco se recomienda la metformina o cualquier biguanida en estados de cualquier infección aguda, ¿no? Llámese diarrea, neumonía, pielonefritis, estados de deshidratación para no afectar el riñón. Entonces sí se puede dar como monoterapia, podemos ir sola, no es necesario combinar con algún otro antidiabético si conseguimos rangos normales de glicemia. De 850 acá dicen, ¿no? Repartidos hasta 2550. Como les digo, mayor a 2000 miligramos día, pues ya empiezan a aparecer las reacciones adversas. Yo no he pasado más de los 1500 gramos máximo, o no, miento,
850 miligramos de metformina cada 8 horas, ¿no? Es lo máximo que se ha dado, que sí no han presentado reacción, no todos, pero sí no han presentado reacciones adversas, pero máximo es 3 veces al día, ¿no? Y siempre se tiene que tomar después de las comidas. Metformina después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, ¿no? Otro que son las sulfonilurias. Bueno, las sulfonilurias pues incrementa la secreción de insulina a través de las células beta. ¿Cómo es que actúa a nivel de las células beta? Entonces las sulfonilurias a través de las compuertas ATP potasio dependientes ingresa, sale el potasio y esto hace que se empiece a formar o inhiba la formación de glucosa a nivel hepático y a nivel de las células beta, bueno, pues ayuda a abrir más las compuertas de la insulina para que se secrete mayor cantidad de insulina y pueda actuar sobre ese estado de hiperglicemia, reducir la gluconeogénesis, la glucogenólisis, etc. El mayor riesgo es que cuando damos o sobredosificamos con las sulfonilurias y está las compuertas de insulina constantemente abiertas por la dosificación que damos o sobredosificación innecesaria en los pacientes, el mayor riesgo o reacción adversa medicamentosa pues es la hipoglicemia, que es muy frecuente en pacientes adultos mayores, ¿no? Es por eso que somos más tolerantes con las cifras, ¿no? Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, hepática y alergia a las sulfamidas. Obviamente también está contraindicado en diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque son insulinodependientes y significa que estos no tienen, los pacientes con diabetes tipo 1, insulina. Así han nacido, así genéticamente están predispuestos. Es por eso que está contraindicado, porque no va a liberar ni va a secretar nada por vía a nivel sistémico, ¿no? Obviamente en el embarazo y en la lactancia también, porque el hecho de que produzca una hipoglicemia es muy riesgoso para el feto. Las meglitidinas. Bueno, las meglitinidas, tenemos a la repaglinida, que actualmente se está tratando de comercializar, porque tiene un efecto más prolongado y actúa muy bien en hiperglicemias postprandiales. Este tiene una acción sobre la liberación rápida de insulina almacenada en las células beta, al igual que las sulfonilurias. En este caso sí se puede utilizar, como hemos dicho, en pacientes obesos, en pacientes que tengan hiperglicemias postprandiales, ¿no? Se puede usar, sin embargo, también tiene contraindicaciones, como el evitar que interactúe con el gen fibrosilo, por ejemplo, que son los fibratos, en pacientes con insuficiencia hepática grave, ¿no? Entonces, tenemos a la repaglinida de 0,5 a 16 miligramos y la nateclinida de 60 a 540 como máximo al día. Entonces, sí hay que, en este caso, sí, si bien se elimina por vía hepática, sí podemos dar en pacientes con algún compromiso renal, porque este ya no se elimina por vía renal. Entonces, pacientes que sí tengan un filtrado glomerular menor a 60, se podría indicar, ¿no? Las tiazolidendionas. Esta, por ejemplo, la pioglitazona, que es la más conocida, sensibiliza igual a nivel periférico, músculo esquelético, tejido adiposo, a nivel hepático, para activar a estos receptores que aumentan la captación de la glucosa a nivel periférico. Sí se puede utilizar esta pioglitazona en pacientes con insuficiencia renal, no así en pacientes con insuficiencia hepática, al igual que las meglitinidas. Aumenta, no es un fármaco de primera elección, porque tiene compromiso cardíaco.
¿no? Entonces, ¿por qué aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca? Puede producir también fracturas distales en mujeres, ganancia de peso, edemas periféricos, edema macular. Entonces, no es de primera elección. Sin embargo, si no va muy bien, tal vez porque tiene reacciones adversas a las sulfonilurias o bastantes reacciones adversas gástricas en pacientes con la metformina, probablemente pueda ser una opción para este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Por los efectos antiinflamatorios, antiaterogénicos y obviamente, porque reduce la glicemia en ayunas y la glicemia postprandial, ¿no? Los inhibidores de la DPP4 también tienen una disminución del catabolismo de las incretinas, en este caso los cotransportadores tipo 1 de glucosa y la GLP. Son muy bien tolerados en pacientes de tercera edad, ¿no? No muestran muchas reacciones adversas, escasas reacciones alérgicas. Obviamente es dependiente del tema de glicemia, pero no producen hipoglicemias. Ahí tenemos al sitagliptin, saxagliptin, linagliptin y vidagliptina. Ya, a ver, ¿qué más? ¿En qué casos nosotros utilizamos insulina? He hecho más hincapié a la metformina, que es las biguanidas y las sulfonilurias, porque son las más utilizadas, ¿no? Pero no significa que no conozcamos las meglitinidas, las tiazoledonas o los inhibidores de la DDP4 que actúan a nivel intestinal, que no lo he dicho, sino que también es importante en este caso la insulina. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento con insulina? Obviamente está indicado en pacientes tipo 1, en diabetes gestacional, en diabetes tipo 2 en caso de que haya fracaso al tratamiento con los antidiabéticos orales, que siga o continúe una hemoglobina glicosilada mayor a 7.5, en caso de hiperglicemias agudas descompensadas como una cetoacidosis diabética, sí se debe de indicar. En infecciones, pacientes que presentan cuadros agudos como infecciones y infecciones urinarias, infecciones respiratorias, que se hayan descompensado o hayan descompensado la diabetes, también se puede iniciar la insulina por un periodo temporal. En pacientes con cetonuria o pérdida de peso inexplicable, es un cuadro agudo o un cuadro descompensado secundario a una infección o en cirugías mayores se usa la insulina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las insulinas que tenemos? Tenemos insulinas de acción corta, de acción corta como la insulina regular o la cristalina, que actúa rápidamente entre los 30 a 60 minutos, tiene una duración de 2 a 3 horas y un efecto hasta 10 horas. Entonces, ¿dónde está la regular? Aquí, esta línea azul que vemos y cómo actúa, ¿no? Entonces actúa rápido, inmediatamente ya a la media hora empieza a subir, tiene ese pico de 2 a 3 horas y todavía se encuentra circulando a nivel sistémico por las próximas 10 horas, ¿no? Eso es lo que nos dice y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar en pacientes con esas características. La NPH. La NPH ya tiene una duración mucho más prolongada. Alcanza, obviamente va subiendo entre las 2 a 4 horas. Tiene una acción prolongada o un pico entre las 4 a 10 horas y todavía se encuentra a nivel sérico hasta 18 horas, ¿no? Entonces esta se puede dar 2 veces al día, incluso 3 veces al día. Otras de las acciones de acción más prolongada está la glargina, la lispro y la insulina de Aspart. Por ejemplo, la glargina. La glargina, vean bien, incluso se puede dar este tipo de insulina que empieza a aumentar entre las 2 horas y va manteniendo y va controlando muy bien el azúcar hasta 24, incluso 48 horas en algunos casos, ¿no? Pero miren, 24 horas solo es una puesta al día y se va controlando bien todo el tiempo y la tenemos, eso es lo más importante. La lispro
también nos ayuda porque su efecto es mucho más rápido que la insulina cristalina, pero también baja así de rápido, ¿no? Entonces, en pacientes que requieran muchos toques de insulina porque hacen una hiperglicemia bárbara, se puede dar la Lispro. Y el Aspart, ¿no? El Aspart y la Lispro van de la mano, ¿no? Ambas tienen una acción rápida y actúan muy bien en estados de hiperglicemia. Bueno, con relación a este algoritmo del tratamiento de insulina, siempre se dosifica la insulina basal. Y la insulina basal va a ser con una insulina intermedia. Y en este caso es generalmente la NPH, ¿no? Entonces podemos iniciar con 10 unidades al día o 0,2 unidades kilogramo peso día e ir aumentando de 2 a 4 unidades cada 3 días hasta ver que la glicemia sea menor a 130 miligramos. Eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos hacer hipoglicemias. En caso de que con nuestro glucómetro veamos que estemos bajando menos de 130, ya mucho, pónganse menor a 90 o menor a 100, entonces debemos de ir reduciendo la dosis por lo menos 4 unidades cada día, ¿no? Entonces la idea es, esta es la dosis de inicio de una insulina basal y vamos aumentando cada 3 días hasta que su glicemia en ayunas esté menor a 130 y ese es de las 6 de la mañana. Si tenemos pacientes con hemoglobina glicosilada mayor a 7.5, si vamos teniendo hemoglobinas glicosiladas mayor a 7.5, hay que intensificar y podemos irnos a un esquema basal plus, a una insulina premezclada o a una insulina bolo basal. Por ejemplo, en estos grados, de acuerdo a los datos de glicemia que nosotros encontremos, por ejemplo, el bolo basal, es aquel paciente que ya tiene este esquema. Y me olvidaba, ¿no? En este esquema insulina basal, el medicamento antidiabético que se puede agregar es sí o sí la metformina. Podemos agregar otros antidiabéticos, pero con la metformina más la insulina NPH tendría que controlarse bien. Es lo que nosotros usamos. Podemos usar también la glargina, que va bien durante las próximas 24 horas, sin necesidad de usar la metformina. Pero si nos va bien con eso más, lo podemos hacer. En pacientes, bueno, en el esquema bolo basal, es aquellos que ya tienen este esquema y a este esquema le tenemos que añadir el esquema bolo, que es con una insulina rápida. Puede ser la Aspart, la Lispro o la misma cristalina. Y esta cristalina vamos a ir dando 4 unidades 3 veces al día hasta conseguir un objetivo que sea una hemoglobina glicosilada menor a 8. O sea, a su esquema de NPH se tiene que añadir la cristalina, ¿no? Y esta basal plus únicamente es medir 3 hasta 4 hasta 6 veces al día las glicemias capilares y detectar dónde es el estado más hiperglicémico. Pónganse después del almuerzo, que generalmente es porque tiene una comida principal, donde es más elevada la glicemia. Y es ahí donde nosotros incorporamos una insulina rápida, solamente una vez al día. Se puede empezar con 4 unidades y vamos aumentando 2 unidades cada 3 días. La ideal es llegar a una hemoglobina glicosilada menor a 8 o, como dijimos, menor a 130 miligramos de decilitro. Entonces, ese más o menos es el esquema de insulinoterapia. Y el tratamiento de los factores de riesgo, como les dije, pues no es un paciente diabético que solo viene con diabetes, ¿no? Son pacientes con un síndrome metabólico que vienen con cifras tensionales elevadas. Y en un paciente con diabetes, siempre va a tener un riesgo cardiovascular más elevado que cualquier otro paciente. Y cuando presenta un riesgo elevado, si bien nosotros sabemos que una hipertensión arterial es mayor a 140/90, en estos pacientes diabéticos ya tiene un alto riesgo el solo tener una cifra tensional de 130/80.
que presente microalbuminuria o que en algún momento tengamos que utilizar varios fármacos si es que la presión arterial sube mayor a 160/100, que ya es más que un factor de riesgo, ya produce complicaciones vasculares ya con estas cifras, ¿no? Y a nivel de lipídicos, ¿no? Quienes no tengan una enfermedad cardiovascular, se puede ir incorporando la estatina en moderada intensidad, como la atorvastatina, la rosuvastatina, y en pacientes con enfermedades cardiovasculares ya documentadas de alto riesgo, una estatina también de alta intensidad, cualquiera de ambas estatinas, en cualquier paciente que ya tenga alguna elevación de las estatinas, ya sea triglicéridos, colesterol o LDL, VLDL, cualquier lipoproteína, ¿no? La antiagregación plaquetaria. Todo paciente diabético, que ya sabemos que tiene un riesgo cardiovascular o más factores de riesgo cardiovascular, se tiene que administrar la aspirineta de 75 a 160 miligramos o lo normal que viene de 100 miligramos como prevención primaria. Es un paciente que ya tiene riesgo, ya es probablemente fumador o es hipertenso, o tiene dislipidemia. No tenemos que esperar a que presente un riesgo cardiovascular, un infarto, angina de pecho, etcétera. Ya se tiene que iniciar el tratamiento con aspirineta. Y en pacientes que además de su diabetes tengan algún dato de microalbuminuria, para evitar que éste tenga un daño renal progresivo, evitar que llegue a la diálisis, pues estos son los objetivos o rangos, y también ya se puede añadir en estos pacientes, si no son hipertensos, ya la aspirineta y obviamente los IECA o los ARA2 de manera como protector renal. Los controles mínimos de un paciente diabético es una hemoglobina glicosilada al menos 2 veces al año. En pacientes que tengan objetivos de glicemia menor a 130, o sea, estén cumpliendo, deben tener al menos una hemoglobina glicosilada 2 veces al año. Si es un paciente que no cumple con los objetivos glicémicos que hemos dicho a un inicio, pues tenemos que pedir cada 3 meses hemoglobina glicosilada. Si es un paciente, el control de coeficiente albúmina creatinina para ver si es un paciente que ya tiene microalbuminuria o macroalbuminuria, se tiene que verificar por laboratorio por lo menos anualmente. El examen oftalmológico de todo paciente diabético controlado debe ser anual o bianual. La exploración de piel debe ser a través del test de monofilamento de forma anual y evaluar si este paciente tiene un alto riesgo de una enfermedad periférica arterial. También tiene que ser anualmente. Eso se diagnostica mediante clínica, mediante el índice tobillo-brazo y obviamente los síntomas y signos que el paciente te notifique en el control para tú determinar una enfermedad arterial periférica. No, bueno, eso es todo. Muchas gracias.